una persona que conoce la voz del Espíritu Santo, él no se equivoca. Si algo es blanco es porque es blanco. No son tal profeta, sino son adivinos. Tanta gente, profeta, hablando basura. Gracias a Jesús. Gloria a Dios. Bendecimos la vida de cada persona. En el nombre poderoso de Jesús de Nazareno. Amén. Venimos con un tema muy poderoso. Que sabemos que en estos tiempos hay muchos profetas como hay muchos adivinos. Amén. Entonces, queremos aclarar a la gente lo que es un verdadero profeta genuino de Dios y lo que es alguien que lo que hace que adivina, alguien que lo que realmente lo que hace es usar el nombre de Dios para profetizar. Profeta, quiero que usted me responda algo. ¿Usted cree que un profeta del Señor puede atender a equivocarse en la profecía? Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Amén. Por la oportunidad que nos brinda nueva vez el profeta evangelista Alcides Fostén y Pedro Serrano. Amén. Un tema bien interesante, Pedro, ya que hablar de adivinación y hablar de profetas genuinos es un tema que en la actualidad, gloria a Dios, es bueno desglosarlo y hacer entender a la gente qué es un verdadero profeta y qué es un adivino. Alabado sea el Señor. En cuanto a la pregunta, gloria a Dios, no, porque la palabra es clara cuando dice que cuando no hay cumplimiento de lo que tú profetizas, entonces tal profeta, según la Escritura, es falso. Ahora bien, ¿cuáles son las cualidades? Ahora mismo se han levantado un sinnúmero de personas que dicen ser profetas, pero no reúnen ninguna de las cualidades realmente para ser profeta. Acuérdate, Pedro, que en la antigüedad, alabado sea el Señor, los profetas eran personas sufridas. Sí, eran personas que buscaban realmente el nombre del Señor. Buscaban profundamente a Dios, eran gente metido con Dios. Así es, no como ahora. Es así. Ahora todo el mundo prácticamente que predica se quiere autodominar profeta. Y eso tú sabes que es así. O sea, en toda la parte, en los afiches, vemos profeta fulanito, y realmente es un título que se lo han dado ellos, no el cielo. Exactamente, porque, amén. Y profeta, es penoso ver estos tiempos ahora, como usted decía, todo el mundo se ha autodominado profeta, pero vamos a ver si realmente ese título se lo ha dado Dios. O sea, porque podemos ver que cuando Dios llamaba a alguien como profeta en antes, dice la Biblia que su palabra, su profecía no caían por el suelo. Vemos lo de Samuel. Ahí dice, Samuel profetizó y Dios siempre lo respaldó en su profecía. Toda la profecía que él daba siempre se cumplían. No había una profecía que Samuel diera que no se cumpliera. Entonces hay gente queriendo manipular la palabra de Dios diciendo sí que un profeta se puede equivocar o tiende a equivocarse. Y no es que estamos golpeando a nadie, sino dándole al pueblo a entender, porque como la gente ha confundido tanto el evangelio y ha dado mucho de qué hablar del evangelio, profetizando cosas que no son ciertas, que al final el pueblo ve y no se cumple y dice, wow, el evangelio, los evangélicos están mintiendo, están hablando en nombre de Dios y realmente tienen el evangelio en poco. Porque el evangelio en los tiempos antiguos, en los tiempos de la antigüedad, el evangelio tenía un respeto. ¿Por qué? Porque cuando alguien hablaba en nombre del Señor, era algo demasiado fuerte. La gente temblaba cuando alguien decía, así dice Dios. Yes. ¿Por qué? Porque tenía cumplimiento. Y la Biblia dice, y profeta, y habla, que si nosotros profetizamos y hablamos en nombre del Señor, y dice que si alguien viene a vosotros en nombre de otro Dios, dice la que es Dios probándolo. Pero si alguien viene y profetiza en nombre de Dios y esa profecía no se cumple, dice no lo tengáis como profeta del Señor. Pero si la profecía se cumple y él profetiza con determinación, dice Dios, ese profeta de Dios. O sea, y vemos cierto profeta profetizando sin cumplimiento, sin tiempo de determinación de una profecía y realmente tú estás matando profeta al pueblo de Dios. Eso es así, porque hay un detalle, Pedro, que las cosas de Dios, como decimos nosotros, no son a lo loco. Lo primero es que se rige en un orden, un llamado, sí, porque es un don de profeta, también como el don de evangelismo, el don de pastorear, en fin, el Espíritu Santo que reparte los dones, pero el don de profecía es un don especial. Y el profeta, por lo general, es una persona que se mantiene casi siempre en las esquinas, en las chequinás del Señor. Incluso el profeta es tan así que no una persona que anda
libremente, porque siempre se mantiene escondido en oración, en la iglesia, metido. Porque acuérdate que el profeta viene siendo, prácticamente puede decir, los ojos de Dios. Somos todos los ojos de Dios, pero viene siendo los ojos de Dios. Porque cuando Dios quiere mandar a decir algo, lo dice a través del profeta. Y el profeta no tiene necesidad de que nadie le cuente. Exacto. Bendito sea el Señor, porque todo lo conoce, porque Dios todo se lo muestra. Para que él hable. En el libro de Amós, profeta, que él dice que no hay nada oculto, que él no se lo revele a sus siervos los profetas. A sus siervos los profetas. Es que a sus siervos los profetas. Es decir, que no dice el evangelista. Ahí puede hacerlo en su autonomía, pero especifica y a sus siervos los profetas. Wow. Pero, ¿qué sucede? Que en la antigüedad, te das cuenta que, por ejemplo, cuando llevaron cautivo a Daniel, cuando le hicieron el asunto del sueño de Nabucodonosor, dice la escritura que él buscó a quién, a los adivinos, a los magos, a los astrólogos. ¿Verdad que sí? Pero sin embargo, el que tenía el conocimiento del Dios Altísimo era Daniel, porque Daniel era profeta. Así es. Daniel era profeta, pero sin embargo los otros se le denominan con su título, adivino. Es decir, que hay personas que están dentro de las congregaciones que predican, que no les cabe el título de profeta, sino el título de adivino. Está fuerte eso. Oigan, el título de adivino, no de profeta, porque lo que están haciendo bajo un espíritu de adivinanza, no bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces, ¿están para qué? Para confundir al pueblo, para golpear al pueblo. Por eso que se ve que la mayoría de veces en cultos abiertos, ¿verdad? En cultos abiertos hay predicadores que comienzan a golpear al pueblo directamente, porque no tienen conocimiento, porque el espíritu que tienen no tienen el espíritu que deben tener. Alabado sea el Señor. Entonces, esas son las personas que no deben portar el título de profeta, sino el título de adivino. Y por eso traemos ese tema, profeta o adivino, para que la gente sepa diferenciar realmente que aún dentro del Evangelio de Dios hay gente infiltrado que lo que hacen es adivinación. Entonces, vemos, profeta, la historia de Pablo, que vemos que hay que tener un conocimiento, porque aún los demonios saben cuando alguien es profeta de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra profeta tiene un peso demasiado fuerte. El mismo Pablo nos dio a entender que es uno de los ministerios mayores aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque un profeta no es cualquier cosa, un profeta es voz de Dios aquí en la tierra. Un profeta habla lo que el Señor le diga, ¿entienden? Entonces, vemos que Pablo andaba predicando el Evangelio de Dios en sanidad, de milagro, y dice que en una ocasión ellos vinieron, unos que querían echar demonios fuera en nombre de Pablo y de Jesús. Y los demonios le dijeron a Jesús y a Pablo: lo conocemos, pero tú quién eres. O sea, y estos eran adivinos, la Biblia dice, se conocen como adivinos estos hombres en la Biblia. O sea, porque habían gente que adivinaban realmente. Ellos venían y te decían una cosa y realmente la cosa no era así, no se cumplía. ¿Entiendes? Y esta gente querían usar el nombre de Jesús, de Pablo, porque vieron que había poder allí. Y ellos querían manipular ese nombre, porque creían que era algo común. Sin embargo, los demonios sabían quién era. Y hay gente que los demonios le van a dar una paliza fuerte por estar usando el nombre de Dios, profeta, para profetizar cosas vanas, para estar buscando fábulas, estar buscando que lo admiren. Porque esto de profeta no es cualquier cosa. La Biblia dice que el espíritu del profeta está sujeto ¿a qué? Al profeta. Vemos la historia de Elías, uno de los profetas con una unción genuina en Dios. Este hombre no era cualquier profeta en la Biblia. Este era el hombre que cerraba los cielos. Este era el hombre que hacía descender fuego del cielo. Este era conocido como el hombre del momento en ese tiempo. Y vemos que este hombre, cuando cierra los cielos, este hombre cerró los cielos airado, profeta. Al ver que acá se hubiera corrompido, que obedecía a todo lo que decreto que Jezabel le daba, este hombre se aira y le dice: cierro los cielos por mi palabra, cierro los cielos por 3 años. Dios respaldó la palabra del profeta. Claro. ¿Por qué? Sí. Porque el profeta no era cualquier hombre. Era un hombre que se mantenía en Dios. Y profeta, y hay gente que quieren profetizar sin buscar a Dios. Y por eso Dios nos respalda su profecía. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas, hay ciertas dimensiones, porque el mundo espiritual es dimensión. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros tengamos la imagen altísima. Que alguien en un momento determinado que yo voy a profetizar, y no es que el cielo me lo ha revelado. La ley dice que vosotros profetizaréis por vuestra ¿qué? Por vuestra fe, dijo Pablo. O sea, si la fe mía no es para yo profetizarle a un paralítico que se levante, no puedo profetizar a ese paralítico. Y hay gente sin fe, sin oración, sin búsqueda, profetizando, y por eso Dios nos respalda su palabra. Y al final dicen: el profeta se equivocó. Es que no hay profeta no que son se equivoca. Profetas, son adivinos. Alabado sea el Señor. No son tal profetas, sino son adivinos. ¿Por qué?
Porque el detalle es que también tú te fijas, Pedro, que en la antigüedad los profetas eran personas sufridas, Es así. no como sucede en la actualidad. Porque ahora mismo la persona lo que busca es un nombre o decir, yo dije, fulano profetizó. Wow. Mentira, alabado sea el Señor. Tú te fijas que, bueno que mencionaste a Elías, fíjate la característica de Elías. Elías un hombre que cerraba los cielos. Elías un hombre que cuando declaraba así se hacía, así era. Así era. Porque así. tenía la autorización del cielo para profetizar, y así era. Mas sin embargo, Elías fue perseguido. Todos los demás. Todo el tiempo, Elías no descansó, Elías era todo el tiempo buscándolo, Jezabel no paró hasta. ¿Y qué pasó con Jeremías? Wow. Porque el detalle es que el profeta, la gente, el que tiene el adivino, como decía, vamos a reiterar, el adivino, busca congraciarse con el otro. Así es. Pero el profeta da la palabra Así que es. Dios le dice que dé. Así es. Y no va a estar de acuerdo siempre contigo. No. Porque usted fija que casi siempre se profetiza lo que te gusta. Wow. Así es. Te Hay gente, y perdón que lo interrumpa, profeta, hay gente por ahí diciendo que Samuel se equivocó en un estatus. Samuel nunca se equivocó como profeta. ¿Por qué? Porque Samuel en un momento determinado, cuando fue a la casa de Elí, de Isaí, Samuel se encontró allí y dice que él mandó a buscar a todos los de los hijos de Isaí. Y cuando se encontraban allí, el mayor de estatura, él lo vio fuerte, y dijo, este es el hombre del momento, tenía un buen cargo con Saúl, dijo, bueno, este es el escogido de Dios. Pero en ningún momento Samuel manifestó lo que él sentía. Y eso lo hace a que Samuel fuera un profeta genuino. Porque si Samuel le dice y revela que ese es, ahí hay problemas. Oiga, ¿qué sucede? Profeta del Señor, oiga, ¿qué sucede? Samuel era guiado por el Espíritu Santo. Wow. No era guiado por emoción. Y eso lo llevó a no equivocarse. Lo llevó a no equivocarse. Porque ¿cuál es el detalle? Que cuando tú estás frente a un escenario y estás predicando, y tú no eres guiado por el Espíritu Santo, tú vas profetizado, tú vas a hablar de acuerdo a lo que tú ves, pero no de acuerdo a lo que el Espíritu te diga. Wow. Entonces Samuel no estaba en la carne, sino estaba en el Espíritu. ¿Verdad que sí? Y aunque él vio al hombre, dijo, bueno, cuando este hombre es por su porte, wow, él se aguantó y dijo, no hay más por ahí, ¿cuál de nosotros? Y yo, no hay más. Porque wow, hasta que Dios no le confirmó que ese era, él tampoco hizo. no. Porque el detalle es que tú puedes venir, por ejemplo, ¿verdad? En el escenario, te veo bien, que yo creo que tú lo otro, y digo, bueno, ese es el hombre, y lo voy a profetizar porque lo veo desde cuál, pero lo voy a profetizar de acuerdo a mí, Wow. no de acuerdo al Espíritu. Entonces, él no se equivocó. Sí, no, él no se porque equivocó. Inmediatamente, cuando él vio, diciendo, no hay otro, no, está bien, hay uno por ahí que apúntame a ese. Y que Dios lo confrontó y le dijo, el hombre mira la apariencia. Pero yo no. Yo no veo la apariencia. Yo veo más allá. Yo veo más allá. El corazón. O sea, y algo que tiene un profeta es que el profeta de Dios tiene que aprender a manejarse. No se puede ser guiado por emociones. Y algo que Samuel aprendió a manejar fue sus emociones. ¿Por qué? Porque Samuel cuando vio a este muchacho de estatura alta, un guerrero fuerte, con salud, dijo, bueno, por dentro de sí, él dijo, bueno, este es el muchacho, este es el escogido de Dios, este es el que vamos a ungir. Pero Samuel no reveló lo que él creyó. Si Samuel le dice a Isaí, mire Isaí, este es el muchacho, pásenme el aceite, vamos a ungirlo. No, él esperó a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Samuel desde niño estaba impuesto a escuchar ¿a qué? A Dios. A Dios. Su imaginación lo llevó a creer que ese era. Pero mientras él no escuchó a Dios, él no vació el aceite. Porque es el detalle, Wow, ese es el detalle. Gracias, es que el mi amado. profeta tiene que tener Wow. una íntima comunión con Dios. Alabashenda, Pero no gracias. todo el mundo puede ser profeta. ¿Es así? No todo el mundo es profeta. No. Porque es que el profeta es una persona sufrida, es una persona que busca el rostro de Dios, Wow. una persona que conoce la voz del Espíritu Santo, que es lo principal. Es Pero hay así. personas que aún su propia voz no conocen. Wow. Hay gente que no disciernen entre la voz del Satanás Y la voz de Dios. y la voz de Dios Wow. y su propia voz, porque nuestra voz interna también nos habla. También habla, claro. Entonces, cuando comenzamos, cuando diferenciamos cuál es la voz que nos habla, quién es que nos habla, entonces sí podemos dar una profecía. Claro. Entonces, Profeta, yo me acuerdo que cuando yo empecé al principio, Dios me daba muchas revelaciones, donde yo iba a los lugares y Dios me administraba para que le hablara al pueblo, le profetizara a la gente. Y yo por temor a mí mismo a equivocarme, yo me equivocaba y no profetizaba. Y el Señor me habló en sueño y me dijo, cuando yo te hable, da la palabra. Y aún así yo no profetizaba, profeta. Iba a los lugares, predicaba y me iba. Y Dios me revelaba y me decía situaciones. Y yo por temor
¿Por qué? Porque yo estaba como Samuel al principio, que no sabía escuchar la voz de Dios. Por eso la gente tiene que dejarse llevar. Si hay alguien que te aconseja, que sabe, tiene más conocimiento que tú, sobre dejarte llevar. ¿Por qué? Porque Samuel fue donde su maestro, fue donde Elí de una vez. Y le dijo, maestro, me llamaste. Y él hizo como Elí le dijo. Le dijo, mira, si vuelve y te llaman, dile, aquí Héctor, Señor, tu siervo. Y Samuel hizo conforme a como Elí le dijo. ¿Por qué? Porque Samuel tenía respeto a Elí y se dejó llevar de alguien que tenía más conocimiento en el Señor que él. Pero hay varios profetas que andan como lobos rapaces de iglesia en iglesia, que nadie lo dirige, nadie lo guía, nunca han tenido un maestro, y así sucesivamente, profeta. Tú sabes que una vez hubo un culto a la congregación que yo pertenecía a la iglesia central cuando eso, y había una señora que Dios lo usaba mucho. Entonces ella comenzó a profetizar en un momento determinado, predicando. Ella no era de la congregación, era de otra congregación lejana a la de nosotros. Entonces, había una pastora, ella para la pastora no la conocía, claro, conocía poco de los miembros de la iglesia, y comenzó a profetizar a la pastora. Pero la pastora ya como con 15 años en el ministerio, pastoreando, Wow. Y le dijo, tú vas a pastorear. Wow. Oye, se me cayó la cara. Oye, Tú vas a pastorear, Dios te tiene pastorado, y comenzó supuestamente a profetizarle. wow. A otra, creo que le profetizó esposo cuando ya la mujer era casada de hace mucho. Wow. Entonces, son cosas que uno dice, pero de caramba, ¿y qué está pasando? ¿Se equivocó Dios o se equivocó ella? Se equivocó ella. Así el profeta le pasó parecido igual a una ocasión, una vez que estaba, me recuerdo en un retiro, no fue algo que me lo contaron, sino algo que yo lo vi con mis propios ojos, profeta. Andaba la esposa y el cuñado y el esposo de la mujer, y ellos estaban sentados adelante, el ministro estaba predicando, sacudido en Dios, y él viene, el esposo, el marido de la esposa sale afuera no sé si fue al baño, lo que sé que salió, y se quedó la mujer con el cuñado al lado, y el adivino, para no llamarlo profeta, viene y le profetiza y le dice, mira, así te dice el Señor, esa persona que está a tu lado será tu esposo, el cuñado. La mujer se paró de su silla y le dijo, pero usado no se sabe quién. Ese es mi cuñado que está ahí. Con mi cuñado yo me voy a casar. O sea, porque hay gente, profeta, mucho adivino dentro del pueblo de Dios. Adivino, dicen las cosas por sí mismos, son guiados, no tienen la guianza. Pues sí, profeta. Y para terminarle lo que le decía, no simplemente los sueños que tenía, sino que Dios también me habló a través de más personas. Me dijo, cuando Dios te hable, da la palabra, porque desde hace mucho tiempo Dios te viene revelando cosas de gente. Cuando Dios te ministre o te revele algo, dala, porque si no eso trae consecuencias sobre ti. O sea, un profeta verdadero no se autodenomina profeta él mismo, sino que es un llamado de Dios. Es un llamado especial de parte de Dios. No es algo, profeta, que yo me apodo, que yo soy el profeta, que en todos los títulos salgo el profeta fulanito de tal. Es un llamado de Dios. Es un llamado. Porque en ese mismo tenor, yo recuerdo que en una ocasión también yo predicaba en una congregación, hace mucho, unos largos años atrás, y iba a predicar la congregación. Lo normal, estaba orando. Cuando uno va a predicar, casi siempre uno se pone a orar y dura hasta que le entreguen. En la oración, cuando oraba, cuando estaba de rodillas, el Señor me mostró una caja de muertos, en fin, lo que Dios me mostró, yo lo dije a sí mismo. Yo lo dije a sí mismo. Porque estaba en una estrecha relación con el Señor. Porque ahí que está el asunto. Hay personas que no tienen una relación estrecha con Dios y cuando lo invitan, porque ya han cogido poco fama o lo que sea, entonces como no tienen nada que decir, entonces comienzan a profetizar a la ligera, entonces ahí es que viene el espíritu de adivinanza, prácticamente se apodera a esa gente y quedan en vergüenza a la voz del Señor. Y tal y como el Señor me mostró, así lo dije y así sucedió. Día después me llaman, dijeron, mira, la persona que tuviste en la caja era un señor y esto y lo otro, en fin, que se cumplió, porque fue Dios que me lo mostró. Wow, es así. Porque cuando Dios muestra, o cuando Dios te dice, tú puedes estar seguro que Él va a cumplir, o va a suceder. Ahora bien, cuando se profetiza y no sucede, hay problemas. Hay problemas. No hay manera de que usted pueda justificarme que fue que Dios se equivocó. No, usted se equivocó. Usted se dejó llevar por emoción, o usted estaba profetizando en la carne, o usted estaba profetizando bajo un espíritu de adivinanza, o usted estaba profetizando por lo que usted veía, por lo que usted ve. Porque hay personas también que profetizan lo que ven. De acuerdo a lo que ven, se imaginan y profetizan. Algunos pegan, porque hay que pegar, se aciertan muchas veces, a veces, pero la mayoría de veces no. Wow. Eso es profeta, así. Hay una historia ahí de Jeremías, que la Biblia narra, que había un falso profeta que se le profetizaba siempre a Joaquín.
Y oiga, y los falsos profetas es un peligro, los adivinos son un peligro, profeta, porque llevan al pueblo a pecar, a hacer cosas que Dios no quiere que hagan. Y tener esta gente dentro del pueblo de Dios es una consecuencia terrible tenerlo, porque es que a veces nosotros le aplaudimos toda la charlatanería que hacen, toda su falsa profecía que dan. Profeta, mire, y la Biblia habla acerca de Jeremías, que era el profeta de Dios, el profeta genuino, el profeta que Dios escogió en Israel en ese tiempo, un hombre sufrido, que por eso es que vemos que él escribió Lamentaciones. Fue un hombre que fue maltratado por el pueblo de Dios. Y habla un falso profeta, el falso profeta a este lo escuchan. Pero más. Sin embargo, este hombre inducía a Joaquín a seguir adorando los ídolos. Y en una ocasión Jeremías, Dios le dice, ponte un yugo y átatelo al cuello. Los yugos representaban esclavitud en la antigüedad, aún todavía lo sigue representando porque Dios no cambia sus palabras ni su determinación. Y eso representaba esclavitud y Dios era muy experto, a veces hablándole en parábola, cogía muchos términos para profetizar. Claro. Dios muchas veces no iba y le decía, no, así te dice Dios. Dios cogía términos para que la gente entendiera, porque a la gente a veces hay que hablar de conforme a su lenguaje y conforme a cómo entiende. Amén. Y Dios le dice a Jeremías, átate un yugo al cuello y ven ante el rey. Y dile, así dice Jehová Dios de los ejércitos. Así como yo me he atado este yugo, así quedarán ustedes atados a los babilonios. Así quedarán esclavizados ante los babilonios. Y Jeremías fue y profetizó. Y Jeremías se puso ese yugo de hierro. Y dice que el otro se puso un yugo también en su cuello y se lo ató. Y dice que él rompió el yugo y golpeó a Jeremías. Y dijo, así como yo rompo este yugo, así Dios romperá el yugo de esclavitud en Babilonia. Pobre Jeremías. Oiga, profeta. Pero vemos lo que es un hombre con la unción de Dios. Pobre Jeremías. Jeremías se para y le dice, si yo soy profeta de Jehová, vive Jehová Dios de los ejércitos en cuya presencia estoy, que en un año tú morirás. Oiga lo que es la diferencia de un profeta que está seguro en lo que profetiza. Él no dijo de que vive Jehová que tú morirás. Es una profecía. Es una profecía. Jeremías le dice, en un año. Tiempo. Wow, y esa es la determinación, esa es la seguridad de que Dios te llamó como profeta. Esa es la seguridad del profeta. Tiempo. Wow, gracias, Padre amado. Porque es que las palabras de Dios no pueden caer por el suelo. Wow. No, si vienen de parte de Dios no pueden caer. No pueden caer. Oiga, él dice, en un año tú morirás. Pasó el tiempo, los meses, en un año Dios cumplió la profecía de Jeremías. Y así fue. Y el pueblo vio que Jeremías era llamado por Dios. Israel fue incendiada por todas partes como Jeremías lo profetizó. Él decía, esta ciudad va a ser incendiada y va a caer ante las manos de los babilonios. Dice Jehová, pero yo lo traeré nuevamente de regreso a Israel y lo recogeré. Oiga, y la profecía que Jeremías dio de que Israel iba a ser, de que Dios lo iba a recoger como la manada, como una manada, se cumple con Daniel en Babilonia. La Biblia habla de que cuando pasó el reinado de Nabucodonosor, su nieto Belsasar cogió el reinado. Y dice que Darío, el rey de Asiria, tomó posesión de Babilonia, así como se hubiera profetizado y como se hubiera hablado. Y dice que Daniel, ante el rey Darío, les recordó la profecía de Jeremías. Oiga. Eso es así. Y este hombre liberó al pueblo de Israel. Sí, porque Dios muchas veces cuando realmente es un profeta genuino, para hacer ciertas cosas, Él permite que tú lo vivas. Claro. Porque lo mismo sucedió con Osea. ¿Qué pasó con Osea? El Señor le dijo, búscate una mujer ramera, una prostituta, y ámala. Ámala. Y para dar esa profecía, todo lo que aconteció, simplemente para dar una profecía. Es decir, que el profeta ciertamente es una persona sufrida. Y el perfil de un profeta es una persona callada. Sí. El profeta no tiende a ser una persona muy ligera en cuanto al habla. Sí, entonces hay gente que desde que tú lo ves, su característica te dice que no puede ser un profeta. Porque quiere estar entre el pueblo, entre el público, escuchando todo, sabiendo todo. Exactamente. Una persona de boca. Que todo lo cuentan, todo lo hablan, quieren estar investigando la vida del otro, eso no es profeta. No, el profeta siempre está. En el momento que Dios tiene que usarte, no puede. Porque ya tú conoces la vida y van a decir, pero eso tú lo sabes de mí. Exactamente. El profeta tiene que estar escondido. No necesita que le diga. Yo soy el tipo de persona que cuando voy a las actividades, yo predico, agarro, me monto y me voy. Porque tú no puedes estar conociendo a la persona, porque tú no puedes estar involucrado ante el público. Eso era lo que los profetas de antes nos dieron a conocer ahora. Y hay que imitar a esos hombres de Dios. Porque incluso mire que están así, que cuando David comete el pecado, que va el profeta, me parece que fue Natán,
Natán no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando. No. Oiga, qué detalle. Natán no estaba en el palacio. No, claro que no sabía nada. Si querían vivir en el palacio podían, eran gente del reino. El embarazo es de saber algo que estaba oculto, es algo que estaba manejando. Sí. David lo estaba manejando ahí a ver cómo salía del problema. La revelación fuerte, es algo profundo. Sin embargo, oiga, qué detalle. El Señor lo manda, me imagino yo el Señor diciéndolo, revelándole, ve, ya le te cuento, David. Sí. Y le hizo el cuento, pasó esto, un rey, una cabrita, una cosa, y esto, y lo, y tú, sí, ciertamente debe morir, ese eres tú. Wow. Oye, como tú el profeta del Señor. Y oiga esto, profeta, que un profeta de Dios debe saber manejarse también. Porque hay profetas que realmente Dios les revela, pero no saben manejar la profecía. No tienen conocimiento de profeta. Que es al punto. La gente dice, no, Dios me llamó como profeta, ya, pum. Tú tienes que estudiar proféticamente cómo se maneja un profeta, ser enseñado por Dios, pedirle a Dios que te dirija cómo se debe manejar un profeta. Natán sabía quién era David. Claro que sí. Y David con una sola orden que diera, Natán moría. Y era un hombre de Dios. Mataron muchos profetas en la antigüedad. Isabel dio muchas órdenes y eran hombres de Dios y murieron. O sea, pero Natán sabía que se estaba dirigiendo ante quién, ante un rey. No podía venir y decir, mira tú, así te dice Dios. Por cuanto tú pecaste y te traigo una historia de que tú pecaste, Dios te va a matar mañana. No. Dios lo reveló, tú te vas. Oiga, Dios sabiendo quién era también David, conociendo a Natán, le dijo, ve, llévaselo en forma de cuento de historia para que él mismo se juzgue él mismo. Tú no tengas que juzgarlo a él, se juzgue él mismo. Dile que un criado abusó de su oveja, mató el cordero de la ajena, también la mató en sí. Y dile, y él mismo se juzgó, él dijo, no, ese hombre debe morir. Oiga, Dios puso a que el mismo David se juzgara. Sin darse cuenta. Sin él darse cuenta. Y él mismo se determinó. Ahí vino palabra de Dios a través de Natán y le dice, dile, así dice el Señor. Por cuanto ha pecado y ha hecho lo malo ante los ojos de Jehová, la espada del Señor no se apartará de tu casa. Y así ha sido hasta el día de hoy. Porque hay profecía, profeta, que hay que saberla dar. Que hay que saberla dar. Porque, por ejemplo, Dios me da una profecía para un determinado pastor y yo voy para allá. Si es un líder de la congregación, no puedo darle profecía a la clara. No. Si ya Dios me dio la profecía, mi deber, o sea, debo de tener el entendimiento, el dominio, como tú acabas de mencionar, tener el manejo de poder llamarlo aparte. Así es. Y decirle, está pasando esto y esto y esto. Va a entender, desde que yo le diga, claro, va a entender. Claro. Porque la palabra de Dios, de una manera te hace entender que es el que está hablando. Claro. Claro. Porque hay profecías que pueden desbaratar una congregación. Hay profecías, claro, hay profecías que hacen que cualquier hombre de Dios se carríe completamente, se vaya. Que se han ido, profeta. Yo conozco muchos hombres de Dios que cometieron un pecado en un momento determinado y vino un profeta sin conocimiento. Un delenguado. ¿Entiendes? Una persona neófito que no tiene conocimiento, realmente viene. Dios le reveló. Por el oído de Dios escuchó, pero no sabe manejarse como profeta. Mira, tú cometiste tal pecado, se lo dice al pueblo, al público entero. Cuando Dios te está hablando para que tú se lo digas a él, no al pueblo entero. ¿Entiendes? Porque hay profecía. ¿Cómo Dios puede avergonzar a alguien público? Cuando Dios ya tiene mucho tiempo llamándote a la corrección y tú no coges la corrección. Que mira, fulanito, deja esto, suelta aquello. Hay cosas, príncipe, que si se tiran al público. Mira, por ejemplo, decir, ve, evangelista fulano de tal, tú le estás haciendo infiel a tu esposa, con fulana de tal, el Señor te dice que si no es esa mujer, Dios te... Perdón. Hay problemas serios ahí, hay problemas serios. ¿Dónde está la sabiduría del Señor? Y ya que yo me alegro mucho que traigamos este tema a colección, porque hace unos días atrás conversábamos, mi gran amigo y yo, Jonathan Figueiredo Sánchez, sobre ese mismo tema, sobre los profetas, la profecía. Hay personas que como Samuel, me parece que es Samuel, no entienden todavía, no tienen el dominio, porque escuchan la voz de Dios, pero que no saben si realmente es la voz de Dios o si es su voz. Entonces, para eso hay que meterse más, porque hay personas que tienen el don, pero no tienen el conocimiento y el entendimiento tampoco, o no han llegado todavía a ese crecimiento de entender, de discernir cuando Dios le habla, cuando Él habla o cuando son los demonios que hablan, porque los demonios pueden susurrar también al oído, susurran al oído. Sí, susurran al oído, alabado sea el Señor. Entonces eso, gloria a Dios, cuando nos metemos más, podemos decir al Señor, enséñame a reconocer tu voz. Enséñame a reconocer tu voz.
Pero a mí, en lo personal, yo he aprendido a diferenciar la voz del Espíritu Santo, la voz mía y la voz de quizá de un espíritu que susurre, porque ya como el Espíritu Santo me ha hablado muchas veces, entonces yo distingo cuál es la voz del Espíritu Santo, porque es una voz suave, pasible. Cuando es la voz mía también la distingo, esa trae paz, trae una confianza, trae como una seguridad. Entonces eso hay personas que todavía no lo manejan. Entonces para eso tienen que meterse más y pedirle al Señor, no pedirle al Señor, pero en el transcurso del tiempo, mientras el Espíritu Santo vaya hablando contigo, porque hay veces que cuando tú coges, por ejemplo, comienzas a ayunar, comienzas a orar, entonces el Espíritu Santo comienza a hablar, te comienza a hablar, y tú te sorprendes, te dice cosas, que tú te sorprendes, pero mire, y entonces ahí ya comenzamos a distinguir lo que es la voz de Dios. Es así, profeta. ¿Cómo yo conocí, profeta, realmente la voz del Espíritu Santo? Habiendo un mundo tanto de pecado, tanto espíritu que pueden hablar a la vida del ser humano. ¿Cómo podemos conocer realmente la voz del Espíritu Santo? Profeta, si yo soy amigo suyo y llevo mucho tiempo conociéndole, es difícil que alguien me llame y que yo no reconozca su voz. Claro. O sea, cuando ya tú conoces a alguien realmente, de lejos, a tregua te llama y tú sabes quién es esa persona. Y si ahí viene fulanito. Exactamente. De lejos tú lo conoces, tú dices, ese es mi amigo que viene. Por la acá. relación de amistad que llevan. Y eso es lo que pasa, que hay personas que no tienen esa amistad con el Espíritu Santo, no tienen esa relación estrecha del Espíritu Santo. Por eso no dicen cuándo es la voz de Dios y cuándo es su voz. Porque ya cuando tú conoces esa alianza, esa amistad con el Espíritu Santo, que Él te habla constantemente, te habla, entonces ya uno sabe, desde que Él habla, te dice, mi hijo, acepto. Yo no sabe quién que te habla. Y realmente eso es lo que hace falta. Wow. El que esté pasando por la situación, lo que le hace falta realmente eso. Es hacerse amigo. Yo recuerdo, profeta, que en mi conversión, te puedo decir que yo le hacía cartas al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué detalle? Yo le escribía al Espíritu Santo cartas y le enganchaba un cosito a él. Y llegué a un momento tal de que prácticamente me hablaba y así sucesivamente. En otra ocasión, yo recuerdo que yo en la congregación, yo cogí una semana, yo creo que fue de ayuno, de 6 a 6, y el Espíritu Santo me habló. Wow. Yo supe, y mira que aunque fue prácticamente para reprenderme porque andaba tenía el teléfono en la congregación y estaba escuchando música, y en esa ocasión él me dijo, tú viniste fue a escuchar música, pero en voz audible, fuerte, me lo dijo, tú viniste fue a escuchar música. Wow. Entonces ya tanta interacción con él, entonces me hace entender. Sí, porque es la amistad, Exactamente, y me hace saber, como tú decías, Pedro, que ya cuando él me habla, yo sé que él, pero ya por eso, es por la amistad que tenemos, porque ya no hemos hecho amigos. Claro, que del Espíritu Santo de Dios alcanza ese amigo. Eso fue algo, yo profeta, leía el libro de Benny Hill, su historia, porque hay que empaparse de los hombres que tuvieron un legado aquí en esta tierra. Y vemos que este hombre profeta en una ocasión me impactó su libro, me impactó esa historia, por eso fue el capítulo que más me marcó. Tú como hombre de Dios, al capítulo del libro que tú lees que te marcan. Y yo leía su historia, profeta, y hay una historia donde él dice que en una ocasión él lo llevaron a un lugar a predicar. Y allí él se encontraba y dice que a él lo llevaron a cenar a la casa de la familia. No era su costumbre, él se quedaba en un hotel siempre, pero en esa ocasión, bueno, le decidieron preparar una cena en casa de lo que le invitaron a predicar. Y dice que él se quedó allí, el Espíritu Santo de Dios le dice, sale y ven porque quiero hablarte. Entonces le dice, Señor, aguántate más ahorita, y como son amigos, le dice, aguántate más ahorita y ahorita hablamos, porque tuve que esta gente me invitaron, quieren ser favorables conmigo, me quieren preparar una cena, ahorita hablamos. El Espíritu Santo de Dios vuelve y le habla y dice, Benny Hill, quiero hablar contigo. Dice, aguántate ahorita. No vuelve Dios y le dice, no, quiero hablar contigo. Él le dice lo mismo, aguántate que estoy cenando. Bueno, cuando llegan a la actividad, él relata y dice que cuando él llegó a la actividad, era un hombre que él agarraba el micrófono, instantáneamente la gente comenzaba, los paralíticos comenzaban a pararse. La gente comenzaba a sanarse. El que tenía cáncer comenzaba a vomitarlo. Era un hombre que caminaba en una unción sobrenatural. Dice que cuando él agarró el micrófono, él no sentía nada de lo que él estaba impuesto a sentir. Dice que él comenzó, lo único que él tiraba patadas, agarraba el abanico, hacía de todo y Dios no se movía. Cuando él llegó al hotel donde estaba hospedado, dice que él lloró amargamente. Le dijo, ¿qué pasó?
que no me respaldaste? Wow, mire cómo siento la presencia de Dios ahora. ¿Qué pasó que no me respaldaste? ¿Qué fue que me abandonaste? El Espíritu Santo de Dios vino y le habló. Le dijo, porque cuando el amigo de su amigo quería hablar con él, mi amigo no quiso. Oiga cómo el Espíritu Santo de Dios lo llama, su amigo. Y le dijo, me ignoraste. Y para que tú veas que tú sin mí no eres nadie, yo también te ignoré. Yo también te ignoré. Dijo, aquí el importante soy yo. Eso es. Y eso es lo que hay gente que no quieren darle importancia al Espíritu Santo. No quieren entender que nosotros no somos la pieza clave en todo este asunto. Sin él nosotros no somos nada, una basura, una historia sin él. La pieza clave es el Espíritu Santo. Entonces por eso es que están profetizando basura en los altares. Es por eso. Porque entonces, no tienen esa relación con su amigo. No. Porque ese detalle, no conocen a su amigo. Y hay gente que pudieran ser desarrollados como profetas, no hablar todo tipo de basura. Hay gente que pudieran ser usados por Dios como profetas, pero como no conocen al Espíritu Santo, no se hacen amigos. Y quizás en muchas ocasiones Dios lo ha querido llamar, lo ha querido tratar con ellos para que profeticen verdaderamente lo que Dios quiere. Sin embargo, ellos prefieren adivinar. Y ahí que viene el punto, profeta. Hay gente. Entonces, el pueblo... Queremos llamar al pueblo a reflexión, porque no solamente queremos que los falsos profetas adivinos cojan la atención, sino que el pueblo capte. La Biblia dice que mi pueblo por falta de conocimiento perece. Entonces, cuando vemos un adivino que sus palabras no se cumplen, aún lo seguimos aplaudiendo, profeta. Sabemos que está profetizando en la carne y le seguimos aplaudiendo. Entonces, por eso el pueblo de Dios está como está. El pueblo de Dios ya no tiene un respeto. Lo han cogido para meme. El pueblo de Dios lo tienen como algo cualquiera. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no se está dando a respetar. Y el pueblo de Dios es la máxima autoridad aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros no trabajamos con cualquier embajada. Nosotros trabajamos con la embajada del cielo. Nosotros trabajamos con el Dios Todopoderoso. No un Dios que tiene que adivinar. Trabajamos con un Dios que revela. Un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Que cuando Él da una palabra, Él no atiende a equivocarse. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando Él dice así es, así es. Cuando Él dice que algo es blanco, es porque es blanco. Él no se equivoca. Y queremos la gente que están diciendo que Dios tiene que equivocarse, tanta gente que están saliendo profetizando mentiras, tantos teólogos y quieren buscar acomodar la palabra profeta a sus orígenes, como ellos quieren. Tantos teólogos que quieren salir y Dios no es teología, Dios es poder. Eso no fue lo que Pablo nos enseñó. Que él dijo, yo no vine a vosotros con mucha sabiduría ni conocimiento humano. Yo vine a ustedes con poder y demostración del Espíritu Santo. Y hay gente ahí que quiere meter la teología dentro de la iglesia. Hay gente que quieren sacarme la unción y eso no lo van a poder sacar. No. La unción de Dios, los profetas que cargan la unción genuina del Espíritu Santo, eso no podrán matarlo. Y hay gente profeta que lo que quiere meter es la pura teología dentro de la iglesia, acomodar la Biblia a su manera. Ellos no son cristianos, ya ellos son católicos, adventistas, mormones, porque eso es lo que acomodan la Biblia a su manera. Esto no es así. Si la Biblia me dice que es rojo, no hay que buscarle otra característica. No hay que buscarle otro significado. No hay que buscarle, no, que en el hebreo significa aquello. Yo no soy hebreo, yo soy dominicano. Aleluya. Entonces, hay que entender eso. Tanta gente, profeta, hablando basura. ¿Entiendes? Aleluya. Eso es así, acomodando el evangelio a su manera. Bendito sea el Señor. Profeta, mire, y perdón que lo interrumpa, cuando Daniel llegó a Babilonia, Daniel era hebreo. Y cuando ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, dice la Biblia, que los sabios comenzaron a enseñarles la escritura, ¿en qué? En babilonio. Y ellos eran hebreos. ¿Por qué? Daniel no podía ir a Babilonia de que enseñarles, no, que en el hebreo significa esto, porque no iban a entender nada. Los sabios comenzaron a enseñarles a escribir en babilonio, en su idioma, en su lenguaje principal. ¿Por qué entonces ahora en estos tiempos queremos aprender el lenguaje hebreo? Cuando vamos a la calle queremos meterle una teología hebraica, una lengua hebraica, tantas cosas, tanta falacia. Señores, esto no hay que buscarle. Háblame dominicano a mí. Cosas que no edifican para nada, absolutamente. El impío no entiende esto. Porque el mensaje es uno solo. Cristo murió, resucitó y la iglesia se va. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje, profeta. Ese es el mensaje. Cristo murió y resucitó y la iglesia se va. Bendecimos el nombre del Señor que nos da la oportunidad de debatir este tema tan interesante. Hacemos un llamado, claro, a los que profetizan, ¿verdad? Que se metan más con Dios y que no estén profetizando en la carne, diciendo cosas para salir del paso
mucho menos para engrandecer su nombre, porque si un nombre grande existe ya, es un solo nombre, y es el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. El profeta Alcidio Fostén Alcántara. Evangelista Pedro Serrano estuvo con ustedes. Amén. Que la paz de Dios sea con ustedes y esperemos que la gente reflexione esta palabra. No estamos golpeando a nadie, no estamos mencionando el nombre de nadie, no estamos buscando view ni like, estamos llamando al pueblo a una advertencia, porque queremos que tú seas salvo. Ese es mi compromiso con Dios. Traer a la gente a reflexión, a que la gente se vuelva a Dios. ¿Entiendes? Todavía estás a tiempo. Tú que en un momento hablaste en nombre de Dios, sin Dios hablar, todavía estás a tiempo. No hay pecado que Dios no perdone. No hay consecuencias que Dios no perdone. Todavía estás a tiempo. Dios te bendiga, Dios te guarde.